Bueno chicos, vamos a empezar una nueva serie de vídeos en el cual el protagonista son los porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? Lo primero que tenemos que pensar, que definir. Bueno, pues un porcentaje no es otra cosa sino que la manera de representar una cantidad como si fuera una fracción partido entre 100. ¿Vale? Bien, bueno, la definición de lo de menos, lo importante es saber cómo calcularlo. Encontramos porcentajes, por ejemplo, en las rebajas, ¿no? Hay una rebaja del 30% y lo representamos así. O nos añaden un impuesto de, si es una rebaja, es un menos, una resta, y si es un impuesto, pues nos añaden el IGIC, ¿no? Siempre que sea el IGIC o el IVA, ¿vale? Es un impuesto, ¿vale? Que tenemos que añadir al precio. Entonces, la mejor manera de aprender a calcular los problemas con porcentajes o los porcentajes es haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a calcular, para empezar, vamos a calcular, por ejemplo, el 10% de una cantidad, por ejemplo, de 40, ¿vale? Una manera muy sencilla de hacerlo, ¿vale? El 10% de 40 de cualquier cantidad es colocar esta misma cantidad, colocamos esta misma cantidad, ¿vale? Y como solamente es el 10%, pues simplemente tendríamos que añadirle aquí una coma. Entonces, el 10% de 40 es 4, ¿vale? El 10% de 40 es 4. Y siguiendo esa misma técnica, el 10% de 326, ¿vale? Pues volvemos a colocar el mismo número, el 326, y ponemos aquí una coma. Entonces, el 3% será 32,6. Si son cantidades más pequeñas, por ejemplo, vamos a ver, el 10% de 20, ¿vale? En ese caso, pues el 10% de 20, pues colocamos el mismo número, el 20, y le añadimos la coma. La solución es 2, ¿vale? Bien, y así con cantidades más pequeñas, pues seguiría exactamente lo mismo, y con cantidades más grandes lo mismo. Bien, ¿por qué he elegido el 10 para empezar esta explicación? Porque el 10% es muy fácil de calcular. Lo mismo nos pasa con el 1, ¿vale? Si queremos calcular el 1% de cualquier cantidad, por ejemplo, de 40, para coger el ejemplo que teníamos aquí arriba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues colocamos el 40, pero en vez de contar un lugar, como contábamos antes, contamos dos, un lugar y dos lugares, y nos daría 0,40, ¿vale? Entonces, el 1% de 40 sería 40 céntimos. Si estuviéramos hablando de euros, pues sería 0,40, ¿vale? El 1% de 90, ¿vale? Pues colocaríamos el 90, contaríamos dos lugares, un lugar y dos lugares, ¿vale? Sería 0,90 o 0,9. ¿Cuál sería el de 100? El 1% de 100, pues colocaríamos el 100, contaríamos dos lugares, un lugar y dos lugares, y el 1% de 100 efectivamente es 1, ¿vale? Un entero. Vale, pues con esto ya tenemos la primera parte. Bien, continuamos con un problema tipo que hicimos hoy en clase, ¿no? En una clase hay 25 alumnos, es el primer dato que nos interesa, y han aprobado con el 60%, ¿no? Entonces el primer dato que tenemos es que alumnos tenemos 25. Aprobados hay el 60%. Y nos pregunta cuál es el número de alumnos, que han aprobado. Si solo nos preguntara qué porcentaje de alumnos no ha aprobado, pues sería muy fácil. O sea, no han aprobado, si han aprobado el 60%, y en total
en una clase tiene el 100%, ¿vale? Entonces vamos a borrarlo para hacerlo mejor, si me dejan. Bien, vale. Entonces, si una clase estaba compuesta por el 100% de alumnos y han aprobado el 60%, pues evidentemente pues habrán suspendido el 40%, ¿vale? Pero no nos pregunta el porcentaje, nos pregunta el número de alumnos. ¿Cómo lo haremos? Vale, la manera que yo les propongo es la siguiente. Vamos a hallar el primer paso siempre sería hallar el 10%. Sí, ya sé que el 10% no me lo pide, pero yo les propongo hacerlo de esta manera, hallar el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque, como les comenté antes, es una cantidad muy fácil de hallar. Entonces, tengo el 10% de 25, como les dije antes, era colocar el mismo número y poner una coma en medio. Quiere decir que el 10% de los alumnos son 2 alumnos y medio, si pudiéramos decirlo así. Pero no es 10, es 60, y 60 es 6 veces 10. Entonces sería 2,5 multiplicado 6 veces. ¿Vale? Si descomponemos el 2,5, como estamos acostumbrados a hacerlo con el método OA, en un entero 2 y un decimal, ¿no? 2 más 0,5, ¿de acuerdo? Y lo multiplicamos por 6, ¿qué obtenemos? Vale, pues si yo tengo 6 monedas de 2 euros, tendré 12 euros. Y si yo tengo 6 monedas de 50 céntimos, de medio euro, pues tendré 3 euros, ¿vale? En este caso estamos hablando de alumnos, tendré 12 más 3, tendré un total de 15 alumnos que han aprobado, que es lo que me ha preguntado, ¿no? No, me pregunta cuánto ha suspendido, ¿vale? Pues si 15 han aprobado, tenía un total, ¿vale? Así, exactamente. ¿Cuántos alumnos han suspendido? Es lo que me pregunta, ¿vale? Pues tenía 25 alumnos aquí y han aprobado 15. Pues 25 menos 15, 10 son los alumnos que han suspendido. Bien, hola chicos, mira, aquí estamos con otro problema de porcentaje para seguir ahondando en cómo resolver este tipo de problemas. Lo primero de todo, vamos a ver qué dato nos da. Dice, un ordenador nos cuesta 600 euros. Vamos a poner el dato por aquí. El precio del ordenador es de 600 euros. Pero me dicen que me hacen un descuento, ¿vale? Del 12% si lo pago, ¿vale? Al contado. Pagarlo al contado es pagarlo en ese momento con dinero en efectivo. Entonces, el descuento que me hacen, descuento, DTO, descuento, es del 12%. Y hay dos preguntas. ¿Cuánto me han descontado? ¿Cuánto es ese descuento? Ese descuento, ¿cuánto es en euros? ¿Vale? ¿Y cuánto he tenido que pagar? ¿Cuánto me ha costado, de verdad? ¿Cuánto me ha costado? Bien, pues empezamos como dijimos antes, de la misma manera. El primer paso es hallar el 10%. Sí, yo ya sé, otra vez lo repito, yo sé que me pide el 12, ¿vale? Pero vamos a hallar el 10% porque es muy fácil, mucho más fácil que hallar el 10 que hallar el 12. Entonces hallar el 10%. El 10% de 600, que es lo que costaba en un principio el ordenador. Vale, pues el 10% de 600, pues ¿cómo es? Vale, exactamente. Poníamos la cifra exactamente igual y como es el 10%, pues le ponemos una coma. El 10% es 60 euros. Vale. El segundo paso es también, para hacerlo fácil, en vez de hallar el 10, vamos a hallar el 1. Hallar el 1%, que también lo explicamos antes, ¿no? El 1% de 600 euros, el 1%, decíamos que ayer lo llamamos así, 1% de 600
colocábamos el mismo número y en vez de un lugar decíamos que contábamos 2. ¿Vale? Bien, entonces ya tengo que el 10% es 60, que el 1% es 6, pero me pediré el 12%, con lo cual tendré que multiplicar este 6 por 2. 6 por 2 es 12. Vale, pues en total lo que tengo que pagarle a este señor sería, por un lado, perdón, lo que tenga que pagarle no, el descuento que me hace un descuento de 60 euros y de 12 euros. ¿Vale? Pues hacemos la suma. 60 más 12 es 72 euros que me de descuento. ¿Cuál era el precio del ordenador? El precio del ordenador era 600 euros. Pues si a 600 le restamos estos 72 euros, pues ¿cuánto nos va a quedar? Pues sí, efectivamente, nos van a quedar 528. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a tener que pagar realmente para conseguir ese ordenador es 528. Ya tengo contestadas las dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el descuento que me hacen? Pues me hacen un descuento de 72 euros. ¿Y qué es lo que yo tengo que pagar? ¿Cuánto me he tenido que pagar? Pues 528 para poder llevarme el ordenador a casa.